esta nación. Y ahí se va a definir ya definitivamente y se va a cumplir lo que dice la Escritura. Y todo Israel será salvo. No quiere decir que todo Israel, todos los hijos de Abraham, no. Todos los hijos de Abraham, todos los judíos, pues, que abran su corazón y reconozcan a Cristo como Señor y Salvador. Entonces se va a cumplir lo que dice la Escritura. Todo Israel será salvo. Pero Dios está tratando duro con ese pueblo, porque ha sido el benefactor del conocimiento de Dios. A través de ellos conocimos a Dios por estas Escrituras. A través de ellos estamos aquí, porque de los judíos viene la salvación. Cristo era judío y Cristo nos vino a traer la salvación. Y sucede algo misterioso, si usted quiere ahí luego leer en Romanos. Dice la palabra que porque su pueblo endureció su corazón, entonces el Señor se dirigió a un pueblo que no era su pueblo, a un pueblo que era ajeno a los pactos y a las promesas. ¿Sabe quién es ese pueblo? Nosotros. Y dice que vino un espíritu de, ¿cómo dicen Romanos? De estupor. O sea, ese pueblo que había sido el que recibió toda la atención de Dios y toda la bendición de Dios, se negó a buscar de Dios y se negó a obedecer a Dios, endureció su corazón, vino un espíritu de estupor y entonces nosotros conocimos al Señor. Estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Cuando termine ese tiempo de los gentiles, viene la gran tribulación y se desatan todo lo que está profetizado ahí en Apocalipsis, en Daniel, en los demás libros. A través de toda la historia se ha cumplido toda la profecía que está aquí en este libro. Innegablemente que todo es, estamos viviendo los últimos tiempos. Sigue vigente el sacrificio de Cristo para todo aquel que abra su corazón. Dios está tratando con su pueblo. ¿Sabía usted que más del 90% de los judíos son ateos? Muchos, el anticristo es judío. Bueno, va a ser judío o es, no sé si ya. Lo más seguro es que ya está. A lo que voy. Vemos ese trato duro de Dios con ellos, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando es porque Dios ama a su pueblo. Dios, al que ama, disciplina y trata duro al que ha tomado por hijo, porque está viendo por el bien de él. Volvemos al paralelo que toma Dios. Usted le suma a los hijos, pero entiéndame en qué sentido. Si usted lo hace de una manera equivocada, está mal. Si usted lo hace porque los ama, los quiere corregir, les quiere poner límites y están entrando en una disciplina porque tienen que asumir la autoridad del Padre y tienen que parecerse al carácter del Padre con esos valores que usted tiene que establecer. Y va a ser un bien para ellos porque ellos van a repetir el patrón cuando tengan también en la cadena de tiempo de vida y las etapas que tienen que vivir. Ya usted los formó y van a seguir ese patrón. Si usted les enseñó buenos valores, ellos lo van a repetir. Pero si usted les enseñó malos valores, también lo van a repetir. Dios está tratando con nosotros como lo hizo con estos personajes. Estas enseñanzas son para que nos reflejemos en ellos, nos identifiquemos, esperemos que en lo bueno, lamentablemente a veces también en lo malo, pero es para que corrijamos eso malo, aprendiendo de lo que ellos pasaron y tuvieron que sufrir y ser disciplinados y formados por Dios. Ahí está Jacobito, el engañador, el mentiroso, el interesado al principio, que ganó la primogenitura por ambición, pero no sabía que espiritualmente traía un sinnúmero de responsabilidades. Y entonces entró como primogénito, pero ahora tenía que ser formado para poder ostentar ese título de primogénito. Una doble porción le tocaba, por eso era la ambición, una doble porción de la herencia, pero también una doble porción de responsabilidad. Y tenía que hacer honor a la posición que ahora había ganado. Era diferente a los demás.
tenía doble porción, pero se le tenía que exigir más. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y Dios lo transformó de una persona engañadora, mentirosa, ambiciosa, una persona materialista, no en el sentido económico, no, materialista en el sentido de que amaba más este mundo y los valores de este mundo que lo espiritual, amaba más lo material que lo espiritual. Pero Dios lo tuvo que tomar y formar. ¿Cómo? Agarró al mentiroso y lo llevó con el tío, que era mentiroso y medio. Encontró la horma de su zapato. Por 20 años, bueno, por 14 años lo tuvo trabajando gratis. ¿Qué era lo que le ponía como la zanahoria que les ponen a los animales para que la persigan y que nunca la alcanzan, pero caminan? Así le hizo Labán con Jacob, porque Jacob se enamoró de su hija menor. Recuerdan, estoy nada más rememorando el antecedente, el contexto en el que ya estamos viendo. Y lo hizo trabajar por 7 años. Oiga, alguien enamorado 7 años se le va rápido, con el estímulo de que va a casarse con la amada. Pero, ¿qué pasó? Lo engañó, ¿verdad? Y lo obligó a trabajar otros 7 años por la misma amada. Digo por la misma porque nunca la tuvo. A la que tuvo fue a la hermana mayor. Y Labán, bien astuto, es que en este lugar se acostumbra que no se puede dar a la hija menor. Primero es la mayor y luego la menor. O sea, Labán, el nombre adecuado para un músico frustrado. ¿Por qué? Porque le pedían la menor y él daba la mayor. Así es de que ustedes quieren ponerle ese nombre a uno de sus hijos, pónganlo a estudiar música. Jacob encontró la aroma de su zapato, lo fue formando, 14 años trabajando gratis o dándole un salario pequeño. Dice que 10 veces le cambió el salario porque muchas ocasiones Jacob decía, es imposible, o sea, hay esto. Labán estaba consciente de que en cuanto llegó Jacob, Jehová lo bendijo a través de Jacob, porque empezó a crecer en sus propiedades. Y Jacob fue fiel. Él trabajó, había ese estímulo de conseguir a la amada por 14 años. Después del 14º año, dijo, es imposible, o sea, yo tengo que tener algo, no tengo nada, tengo 14 años trabajando de gratis o dándome muy poco, y ¿cómo me voy a sostener yo solo? ¿Qué patrimonio voy a tener? Está creciendo la familia. Así es de que negoció con el tío, y el tío aceptó darle un salario. A partir de esos 14 años, 6 más, empezó ya a tener un salario y a hacerse de sus propias cosas. Pero había un detalle que Labán sabía y observaba. Dios estaba con Jacob. Y a través de Jacob, Dios estaba con Labán porque era bendecido. Crecían sus ganados por el cuidado de Jacob. Ahora, Jacob ahí aprendió a ser fiel y buen mayordomo. ¿Por qué? Porque el tío estaba sobre de él. Si se pierde alguna oveja, se la cobraba. Incluso dice, no comía de las ovejas de Labán, aunque él las cuidaba y aunque él las reponía si se perdían. Si había una perniquebrada, dice que él la tenía que reponer y no comía de esas ovejas. O sea, él también se debía proporcionar su propia comida. O sea, un jefe, un dueño demasiado exigente y no tenía nada, pero fue fiel, aprendió a ser fiel. Por el estímulo del amor, por un lado, pero por otro, por la disciplina que Dios estaba permitiendo a través de Labán hacer en él, y lo aprendió. ¿Por qué? El Jacob engañador, el Jacob mentiroso, fue siendo transformado. Pero había un detalle.
¿Cuál fue el detalle? Que antes de salir, cuando tuvo el problema con su hermano Esaú, Esaú lo quería matar y era en serio. Por eso tuvo que huir. Y en la huida tuvo la experiencia de tener un encuentro personal con Dios. ¿Por qué? Porque este engañador había obtenido la primogenitura y ni siquiera estaba consciente de lo que eso significaba. A él le interesaba lo material, el beneficio, pero no las obligaciones que esto implicaba. Pero Dios había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con Isaac, o la continuación del pacto de Abraham con Isaac, y ahora estaba Jacob. Debería ser Esaú, pero se habla de Esaú en la Biblia, sobre todo en Hebreos, se le identifica como un profano. ¿Qué significa eso de profano? El que tiene las cosas santas en poco o en nada. Y aunque se dio cuenta más adelante y quiso resarcir su error de haber vendido la primogenitura y tener en poco las cosas santas, dice la palabra que aún con lloros ya no la pudo obtener. Dios conocía el corazón de Esaú. En la Biblia, Esaú se convierte en el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de las cosas santas, el enemigo de Dios. Dios no se equivoca. Y es tremendo lo que dice en la Escritura en general. Dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Eso es tremendo. ¿Por qué? Dios nos conoce perfectamente. Dice que nos conoce desde antes de la fundación del mundo. En Romanos, bueno, aquí la posición teológica calvinista, arminiana. Nosotros somos arminianos. La posición calvinista establece que la salvación no se puede perder, salvo una vez, salvo para siempre. La posición arminiana, que somos nosotros, creemos que la salvación se puede perder, no que Dios la quite, esa es otra cosa, que nosotros la podemos perder, eso es lo que creemos, porque tenemos en nosotros algo que pertenece a Dios. Cuando el Señor es el libre albedrío, la capacidad de decidir. Cuando el Señor dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, precisamente una de las cualidades de Dios es precisamente esa capacidad de decisión. Nosotros somos personas con un pensamiento, con una voluntad, y tenemos la capacidad de decidir seguir a Dios o no seguirlo, buscar a Dios o no buscarlo, abrir nuestro corazón y quererlo conocer o levantarle el puño. Tal vez no físicamente, pero en el corazón, cuando somos desobedientes, le estamos alzando el puño, estamos en contra de él y decimos que le amamos. El Señor Jesús por eso fue enfático. Si me amáis, ¿qué dice? No podemos, con Dios no es el bla 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 y el choro y decir, eso no sirve. Con Dios o somos o no somos, porque he aquí todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Podemos engañar al hermano, al pastor, decir que somos bien espiritual, pero ¿a Dios lo engañamos? Dios está haciendo una obra en nosotros como lo hizo con Jacob. Le está dejando a Dios el margen para que trabaje con usted, o sigue resistiéndose. Porque hay una promesa: si usted ya recibió a Cristo como Señor y como Salvador, precisamente tiene que trabajar en eso, de aceptarlo, sí, como Salvador, pero ahora como Señor, como amo, como dueño de su vida, con esa libertad que Dios da, porque eso no es a la fuerza. Pero dice la palabra que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Depende de usted qué tan fácil o qué tan complejo le haga el trabajo a Dios, pero que Dios va a hacer algo en usted, lo va a hacer siempre y cuando usted se lo permita. Porque Dios lo que quiere, mire, Dios quiere bendición para usted, para mí, pero
Eso no quiere decir que no va a haber sufrimiento. La formación que Él está dando a nosotros es formar el carácter de su Hijo en nosotros. Y eso no es fácil, porque eso implica hacer morir el yo. Y ya no vivo yo, decía Pablo, mas Cristo. Y con ese gigante espiritual que era Pablo, también Dios tuvo que trabajar. A él, por ese carácter que tenía, le tuvo que mandar un aguijón, que es la manera de controlar ese ímpetu de ese hombre. Y si no le hubiese mandado el aguijón, Pablo no hubiese sido salvo. Dios es sabio y sabe. Está llevando un trabajo en nosotros en la medida que se lo permitamos, pero lo va a hacer. Entendamos que lo que quiere Dios es evitarnos el sufrimiento. No me estoy contradiciendo, usted dijo que implicaba sufrir y quiere que evitar. No, el sufrimiento es un hecho. Es necesario que por muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. De eso no nos vamos a librar. La diferencia estriba en que vamos a sufrir con propósito, siempre y cuando le demos a Dios el control. Si no, pues vamos a sufrir como la demás gente, sin propósito. Si le dejamos a Dios el control, Él va a hacer las cosas con un propósito. Quiérase que no vamos a ir madurando, creciendo. Pero eso depende de cada quien. ¿Qué tanto queramos que ese proceso se haga más rápido y mejor? ¿O que tarde? Sí, dicen que por eso a muchos cristianos les gusta oír "pare de sufrir", que es una contradicción eso, ¿no? Ay, me estoy desviando y todavía no empiezo, pero es que todo esto da pie. Voy a meter otra cosa y me regreso ahora sí a meterme al tema. Mateo 24. Es que es importantísimo. Estamos viviendo esto en estos tiempos. Mire, me duele, pero dé una vista a su alrededor. Debería estar lleno. Digo, yo estoy consciente de la necesidad que tengo de Dios, más en estos tiempos que estamos viviendo, y la gente no se da cuenta. Estoy hablando de la gente que conoce de Dios ya, porque ¿dónde están? Hoy más que nunca debemos estar conscientes, debemos apartar este día que se ha establecido para buscar de Dios. ¿Por qué? Ni nos damos cuenta a veces en lo que estamos viviendo. Nada más leo esto. Mateo 24 dije. El Señor es, bueno, al fin y al cabo Él sabía por qué decía esto. 24, bueno, 3 en adelante. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Lo estamos viendo. Ahorita es Ucrania y Rusia. Al rato van a ser otras naciones. Si usted ve, hay conflictos que se han solucionado a través del tiempo, pero que ahí están. Sobre todo cuando habla el Señor de guerras, no está hablando de la Tercera Guerra Mundial que en determinado tiempo se irá a dar. No, está hablando de conflictos internos, locales, Rusia, Ucrania. Ahí está todavía la desaparecida Yugoslavia, que se convirtieron en 5 naciones, pero que siempre el conflicto racial está ahí, o en África, los conflictos raciales tribales. Todo eso está por China, Corea, Japón, Taiwán. Ahí está un núcleo de conflicto. No se diga de la guerra de siempre de israelíes y palestinos, o los países árabes, o los locales de Pakistán, Afganistán y todo eso que se dieron con India en algún tiempo. Todo eso va a detonar. Lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Y sabe qué está pasando? Que poquito a poquito también se está cumpliendo la profecía que el Señor está estableciendo. ¿Qué ha pasado ahorita con Rusia y Ucrania? ¿Sabía que el presidente de Ucrania es judío? Y que muchos judíos están asentados en Rusia y Ucrania. Y que este tipo de conflictos los está obligando a huir a Palestina, a regresar. Poco a poco se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Y eso no, aparentemente no lo notamos, pero vuelvo.
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. No se está refiriendo, pues también, pero no es así. Me refiero que personas que se dicen ser Cristo, pues. Los ha habido y los hay. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a grupos que van a decir que detentan la palabra de Dios y que no son. Y para pronto, así, claro, pare de sufrir. Dicen lo mismo, manejan lo mismo, predican hasta mejor que el que está predicando, más atractivo, más masas, más gente. Yo no dudo que estén pasando ahí cosas. Independientemente de que utilizan paleros, ¿no? Que sufrían, que ahora no tenían nada, que dejó de comer y ahora tienen negocios, coches, casas, ahora tienen 3 refrigeradores y comer. Eso es palero, eso es para traer. Pero no dudo que también eso se esté dando. Ahora, y lo digo porque alguien me lo dijo. Igual, lo que hoy predicaron aquí, yo lo oí allá, de allá venía. Y estás tan mejor allá, más bonita, tan más bonito, la alabanza, la gente y el cómo transmiten. ¿Cómo podemos saber que eso no es de Dios? No manejan la palabra, no predican los mismos valores, las mismas cosas, casi. En esencia, sí, la palabra y todo es lo mismo. Pero ¿por qué podemos establecer que no es Dios, ni su espíritu el que está ahí? ¿Por qué? Dios condena el fetichismo. Dios no puede apoyar algo que Él condena. Dios no se puede mover en algo, en principios y valores que Él está en contra. ¿Qué es el fetichismo? Y son bien creativos porque aprovechan la inercia del pueblo mexicano. Es un pueblo idólatra. Dicen, ahora sí que el que idolatra ante cualquier santo inca, algo así, hay un dicho popular. Y lamentablemente es cierto. Ellos utilizan esa inercia que traen y les presentan todo y la gente lo compra. ¿Por qué? Pues porque sigue esa inercia en la cual han sido formados. Pero Dios no va a estar detrás de lo que Él condena. Y son bien creativos, que la rosa, usted tiene que ir con un bote de agua o con agua. Práctica espiritualista, espiritista. Tiene que llevar la foto, tiene la rosa, la tierra, y inventan cada cosa. Y se envuelven a la gente. Y de que están sucediendo cosas en el ámbito espiritual, están sucediendo. Y la gente ahí va. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Muchos vendrán en mi nombre manejando las cosas mías. Y dirán que son. Pero ahí yo no me estoy moviendo. ¿Están sucediendo cosas espirituales? Claro, Satanás también tiene poder. Pero el propósito es hacerlos creer que tienen un encuentro con Dios, pero el encuentro lo tienen con el Dios de este mundo, con Satanás, y ya los atrapó. Y claro que están sucediendo incluso milagros. Pero entiendan quién está detrás. Y lo peor de todo es que aún cristianos caen en eso. Es la hora en que debemos de examinar nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra experiencia con Dios, el reclamo de Dios a través del profeta. O sea, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y no se está refiriendo porque podemos saber la Biblia al revés y al derecho y repetirla, que no está mal, que lo debemos hacer, pero no se está refiriendo a ese tipo de conocimiento. Se está refiriendo al conocimiento de experiencia con Dios. ¿Qué tratos ha tenido usted con Dios? Así como Jacob. Más bien, Labán obtenía bendición porque Jacob era bendecido, porque el secreto de esto era que Jacob, antes de salir de Palestina, ahí en Betel, hizo un voto con Dios. Capítulo 28, vamos para recordárselos. Génesis 28, al final. Versículo 20 del 28. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Usted puede decir eso? ¿Jehová será mi Dios? Pero ¿está consciente de lo que implica? Que usted tiene que ser formado con el carácter del Padre, porque es su hijo.
Dios al que ama, castiga y disciplina a todo aquel que toma por hijo, porque lo ama. Porque lo ama. Por ese voto, Labán había sido bendecido. Estaba siendo bendecido. Hasta aquí quiero pensar que quedó claro todo. Yo lo dejo para que usted discierna, examine, confronte y oremos, hermanos. Porque al final, para eso estamos aquí. ¿Sabe con quién trabaja Dios? Con el remanente. Los que van a ser salvos de Israel en ese último trato son el remanente. ¿Qué es el remanente? El pequeño grupo de fieles que siempre hay en toda iglesia. El pequeño grupo que pase lo que pase son fieles. Que venga lo que venga, ahí están. Porque han conocido a ese Dios. Ellos no pueden decir, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No, ellos han tenido tratos con Dios y han experimentado la presencia de Dios y Dios se ha manifestado en ellos. Tienen conocimiento. Por eso son fieles. Y son los que meten el hombro y son con los que Dios trabaja para bendecir a los demás. La iglesia podía ser destruida porque somos infieles, porque somos inconstantes, porque somos volubles, porque hacemos lo que se nos parece, porque no nos sujetamos, porque no buscamos más de Dios y podía seguirle. Pero es ese grupo que permanece fiel, ese grupo que dobla su rodilla, ese grupo que ha asumido la responsabilidad y delante en el corazón de Dios son especiales y con esos son los que trabaja. Nos tocó ser así, tenemos que orar por los que no están. Y buscar ser fieles a Dios en donde Dios nos puso. Si no crece la iglesia, si no vienen, es culpa del pastor. ¿O no? La iglesia no es el pastor. La iglesia son todos aquellos comprados y lavados con la sangre de Jesucristo. La labor que debe darse en este lugar es por el trabajo, por la acción de la iglesia. Ya dije quién es la iglesia. Y perdón, y yo estoy incluido. La culpa de que los lugares estén vacíos, ¿sabe de quién es? Estamos fallándole a Dios. Porque ahorita pare de sufrir, pero no dudo que otros grupos vengan y atraigan. Y lo peor es, bueno, cuando no somos maduros, cuando no estamos dispuestos a crecer en la formación que Dios da, vamos a andar de chapulines. Buscando aquí, buscando allá, ir tras el ungido, y acá sí se ven milagros, y acá sí se ve esto, y acá sí se ve lo otro. Milagros sigue habiendo. Pero yo no quiero milagros fuera de los propósitos y valores de Dios. Yo no sé usted. Y si nos tiene que costar doblar rodilla, ser más enfáticos en la labor que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. O Dios ya no sana, o Dios ya no soluciona problemas, o Dios ya no quita enfermedades, o Dios ya no apoya y ayuda. Si usted me dice que no, pues nos remitimos aquí, porque aquí dice todo lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Son promesas, son promesas. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. O sea, ya Jacob había arreglado sus cosas con Labán, una serie de cosas bien particulares donde se manifestaba Dios. Las cabras blancas parían pintos y negros. Yo en el 31 creo que, o 30 bien eso, ¿no? Yo decía, bueno, ¿cómo es? Porque ahí dice que Jacob cortó unas varas de almendro y las ponía cuando las crías más fuertes se apareaban y resultaba que salían pintitos porque habían, el acuerdo con Labán era que de todos los paridos los pintitos eran para Jacob, pero ese Labán acordó y acordaron, y en la noche apartó a todos los pintitos y a todos se los dio a los hijos, quedaron puros blanquitos. O sea que por orden natural, aparentemente por lógica, deberían nacer blanquitos. Y yo decía, bueno,
Pues ¿qué tiene poder eso de cortar varas así para que vean y nazcan? Y hay unas creencias populares al respecto, pero digo, ya también científicamente viendo, aunque eran ovejas blancas, tenían carácter recesivo de cruza, pintos negros y eso, porque las había. Si todas habían sido blancas y salieran blancas, pues sí, no había posibilidad. Pero había caracteres recesivos, ¿no? Según Mendeleev y las leyes de la herencia que estudió, ahí está establecido. Pues había, entre comillas, motivo científico, ¿no? En algún momento ese carácter recesivo se manifestaba y salían pintitos y todo. Pero entonces, ¿aquí dónde está? En el 31, el Señor dice, yo causé eso. Yo te di eso porque, o sea, tú te comprometiste conmigo. Tal vez has olvidado la promesa y el voto. Yo no. El que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estoy hablando de Jacob o estoy hablando de nosotros? Tal vez te has olvidado. Jacob, Israel y un sinnúmero de... Ahora, es curioso, porque esa predicación no es para nosotros, debería ser para los que no están, porque ellos hicieron un voto y se han olvidado de él. Yo estoy contigo y vas a regresar a la tierra y vas a retomar el pacto y la promesa hecha con tu padre Abraham. Yo no me olvido, yo soy fiel y yo permanezco fiel. Aunque vosotros sean infieles, yo permanezco fiel porque yo no puedo negarme a mí mismo. Total, fue el arreglo. Muchos critican a Jacob que por qué no le avisó, porque tenía miedo, por qué no salió triunfante con las banderas y se fue con la familia. No, no era tan fácil. El engañador, ahí en el 31, cuando Labán va en busca de Jacob, que se había ido sin avisarle, otra vez lo envuelve. Tenía una labia y un convencimiento ese Labán. Ay, ¿por qué no me avisaste? Te hubiera hecho fiesta, ¿Cuál que? Si vemos ahí, la palabra refleja el corazón de Labán. Estas son mis hijas, estos son mis nietos y este es mi ganado. No iba con buenas intenciones. Su intención era o matar a Jacob o llevarlo otra vez cautivo con las hijas, con las posesiones. Estas son mías. Pero ¿sabe qué? Dios estaba con Jacob y le dice a Labán, abusado, este es mío, cuidado con lo que le dices. Digo, en otras palabras, pues, Dios estaba con Jacob, porque Dios estaba guiando a Jacob a honrar la primogenitura que él había ganado, porque él iba a ser el continuador de los depositarios de la simiente escogida a través de los cuales vendría Jesucristo. Para engañador, engañador y medio. Encontró la horma de su zapato. El Jacobito que encontramos cuando llegó no es el mismo como el que salió. Y la promesa era, si Dios me provee, si Dios me bendice y me hace regresar en paz, entonces Jehová será mi Dios. Ándale, Jacobito. Bien espiritual aparentemente la oración. Todo lo contrario. Está ahí el Jacob carnal, materialista, ambicioso, mentiroso todavía. Es una oración convenenciera, condicionada. Dios es tan bueno que luego porque también así, perdón, pero así somos. ¿Cuántas veces condicionamos a Dios? ¿Cuántas veces le reclamamos a Dios? ¿Cuántas veces no somos dignos de estar aquí? Y sin embargo, Dios es tan consecuente, porque ¿qué dijo Jacob? Todo eso, entonces serás mi Dios. Y si Dios hubiera dicho, ¿y si no, Jacob? Pues si no, no eres mi Dios y yo sigo haciendo las cosas que yo quiera. Pero Dios no es así. Lo dejó, pero lo llevó a ser formado. Y regresó en paz, con conflicto. Pero antes de entrar, Dios resolvió el conflicto. Labán arregló todo, quedaron bien, porque Labán no era tonto. Mañoso, mentiroso y todo lo que ustedes quieran, pero no tonto. Sabía con quién se estaba metiendo. Y vamos a acordar, y Jehová atalaye entre tú y yo.
Atalaye, vigile. El atalaya es un vigilante. Los que velan la guarda que vela las murallas de la ciudad, etcétera, los vigilantes, los vigías. Entonces vamos a hacer ese trato y que Jehová atalaye, que Jehová vigile, que tú te comprometas al pacto, que no vayas a agarrar a otras mujeres, que seas fiel con mis hijas, con mis nietos y todo. Y yo por otro lado también me voy a portar bien, al menos contigo, no te voy a volver a atacar ni nada, quedamos bien y Jehová es testigo. Y yo sé ahí sí seré lo que seré, pero sé con quién me estoy metiendo. Entonces, vamos a quedar bien, en paz, bien, al fin somos familia. Y ya entró en paz. Pero ahora tenía que enfrentar a Esaú. Usted está tomando en cuenta el tipo de presión espiritual, mental, natural que está en ese Jacobito. No es fácil decidir. Hay un mapa, si lo buscan, para que veamos el trayecto de Harán, que está ahí por Siria, y en ese trayecto tenían que ir hacia Palestina, hacia Betel, hacia el centro pues de Palestina. No es fácil. Ahora, Jacob tenía que salir con un cúmulo de ganado, con su familia, aventurarse a la inseguridad, a ladrones, no sé qué podía pasar, ¿no? Por otro lado, estaba esperando la persecución del suegro y por otro lado, enfrentar a Esaú porque por él había huido. Entonces no era fácil. Segurito que o no comía y estaba en oración continua y todo porque no era fácil la decisión que había tomado. Labán, ahí mismo él dice, yo tengo poder para hacerte, y si quiero te mato, o te hago regresar a la fuerza, y ahí quedas como mi esclavo, como lo fuiste casi. Pues todo eso estaba en el corazón de Jacob, en la mente de Jacob. Ahora, lo importante fue que las hijas de Labán, que eran esposas de Jacob, fueron consecuentes y le dieron al esposo el apoyo, el consejo, y el acordar un mismo objetivo, un mismo plan y apoyarlo, aunque era contra su padre. Pero ellas reconocieron la injusticia del padre sobre ellas y sobre el esposo. Solo así marcha el hogar. Si no hay acuerdo con uno de los dos que no esté de acuerdo, ya no se dieron las cosas. Entonces ahí también nos está hablando el Señor en ese sentido. Jacob también estaba pensando en los hijos, ya estaban creciendo, ¿qué formación les vamos a dar? Ahora, ¿cuál era el contexto? Aún el suegro siendo de la familia de Abraham y todo eso, y las esposas, lamentablemente, ¿qué se llevó Raquel de su casa? ¿Los qué? A ver, no estamos hablando de los del pueblo de Dios y como que conocen al Dios verdadero, pero tienen ídolos. Entonces, fíjense, no es raro eso. Lamentablemente hay unos que adoran a Dios y todavía tienen sus... Digo, no quiero pensar que todavía ustedes voltean de cabeza a San Pedro. ¿O sí? Es San Antonio. Ya ven, los que andan en eso a lo mejor son los que contestaron. San Pedro, ¿por qué dije San Pedro? Bueno. O se visten de la selección nacional cada 28 de mes. ¿Sí me entendieron, verdad? O cada primero. ¿Sí saben qué se celebra cada primero? Inocentes. No saben. A la niña blanca. ¿No saben quién es la niña blanca? La Santa Muerte, por favor. No, la Santísima. ¿Qué grados hemos llegado? ¿Qué no nos damos cuenta? Dice la palabra que Dios es el Dios de vivos, no de muertos. ¿Qué representa la muerte? Pecado, enfermedad. Y fíjense a qué grado. Por eso decíamos, el que adora ídolos está abierto a todo. Y todo lo que le ofrezcan lo va a... Pare de sufrir, aprovecha esa inercia. Y les manifiesta que todo lo que les... Son bien creativos, sacan cada cosa, pero se los envuelven.
Y como reciben algo, como pasa algo en la esfera espiritual, se quedan amarrados a eso y no están conscientes de que están en el error. Bueno, Jacob estaba por enfrentar a Esaú. Esaú en su momento en verdad lo quería matar, porque sí, aparte de la primogenitura, ahí sí se la ganó, porque Esaú la vendió por una satisfacción momentánea de una simple comida. A ese nivel tenía Esaú las cosas espirituales. Pero donde sí Jacob lo engañó, junto con su madre también, porque ahí también hubo cosas que Dios no aprobaba. Había trato diferencial entre los hijos que los daña. Jacob con Esaú, digo Jacob, Isaac con Esaú y Rebeca con Jacob. Y urdieron Rebeca y Jacob el engaño y la bendición que le correspondía a Esaú, la tomó Jacob. De ahí estaba, ahí sí bien fundada el coraje que tenía Esaú, porque la primogenitura la reclamaba, pero esa fue decisión de él. Ahí no hay que ver, pero el engaño de la bendición que recibió Jacob, ahí tenía razón Esaú. Pero al final Esaú, Dios conocía el corazón de Esaú. Les digo, eso a mí me impacta. Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y lo dice Dios. Cuando Dios lo dice, es porque Él sabe cómo es el corazón de Esaú. Y ser aborrecido por Dios, híjole, no tiene... Es salirse de la gracia de Dios. Porque todo es por gracia, pero es por el corazón duro de Esaú. Porque incluso para acabarla, el matrimonio de Isaac, decían, no te cases con una cananea. Por eso enviaron a Jacob a buscar esposa con las parientes, porque conocemos en Deuteronomio 18 todas las mañas y cosas y prácticas del pueblo cananeo, y por eso Dios los echaba fuera. ¿Y saben qué hizo Esaú? Se casó con cananeas. ¿Y saben qué pasaba con Rebeca? Isaac. Eran su dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque innegablemente que todas esas prácticas que tenían, querían meterlas. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice el Señor. ¿Qué comunión tiene Belial? ¿Cómo dice la escritura el pasaje? Pero es eso, hombre. No os unáis en yugo desigual. No entendemos. Más, siendo honestos, ¿quién tiene más injerencia, más influencia en los hijos? ¿El hombre o la mujer? Primero porque los pare, y en segunda porque tiene más contacto por sus características de sensibilidad y todo. Tiene más influencia sobre los hijos. ¿Qué iba a pasar con los nietos de Isaac? Él los invitaba a orar y la esposa los invitaba a ir a la villa, por decir. Y el conflicto. Sí, es cierto que la escritura dice que los ídolos nada son. Pero ¿quién está detrás de los ídolos? Innegablemente. En eso consiste la lucha espiritual que tenemos, la lucha entre el Dios que representa la verdad y Satanás que representa la mentira. Es una lucha entre verdad y mentira. Y muchos son engañados. Lamentablemente por el antecedente que tenemos como pueblo, que se les ha enseñado eso. Nuestro problema como pueblo no es la fe, porque somos un pueblo de fe. El problema es en dónde les han enseñado a poner esa fe. Jacob siguió su camino, capítulo 32, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, bueno, aquí nos remontamos a que Dios mismo se presentó a Jacob y le dijo, regresa y yo estaré contigo. Con eso tenemos todo. Porque si Dios con nosotros, pero todo eso sirve, o sea, queremos que Dios esté a nuestro favor, ajustémonos a Él. Y si hay algo que arreglar, arréglelo. Otra vez echamos mano de las promesas. Estas
Dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, si usted no lo hace, no culpe a Dios. Ahí está la promesa. Pero implica que me tengo que humillar, pero implica que tengo que reconocer, pero implica que implique lo que implique, le conviene. No tenemos excusa. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Pues si cuando salió era porque lo iba a matar, y era en verdad eso. Y ahora con 400 hombres y mi familia y el ganado, Dios le había dicho: yo voy a estar contigo. Sigo leyendo, ahorita vamos a ver cosillas. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y los ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar con la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, y 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Oiga, esto es un mundo. Entonces, ¿cuánto tenía él? Pero ve a Jacob, ahí sí, bueno, diferente a muchos, pues, que cuando estamos en necesidad, ahí sí clamamos, ¿verdad? Cuando no estamos en necesidad, hasta nos da vergüenza pasar a orar, porque ¿qué dirán? Pero cuando estamos en necesidad y que ahí está premiante, ahí sí no nos importa que piensen. Y ahí sí clamamos, y ahí sí nos acordamos de las promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dejó de ser cabrito y se convirtió en oveja. Es el proceso que muchos seguimos. Llegamos con la actitud de ovejitas, pero oliendo a cabra. ¿Cómo es la cabra? Rebelde. Come todo lo que se le da. Hace, deshace, se sube. Y cuidado con que le deje, se lo come todo. O sea, come todo. Así llegamos. Pero poco a poco vamos siendo transformados. El propósito es que lleguemos a oveja, pero muchos todavía pasan por la etapa de borregos. Depende de nosotros ser transformados. La palabra. El Señor orando ahí, creo que es en Juan 10, 16, en esos pasajes, hizo una oración al Padre que sigue siendo vigente. ¿Sabe qué le dijo? Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra? Entonces, es la palabra la que nos santifica.
No esto, no agarrarnos a Biblias, no. La esencia, el espíritu de la palabra, cuando estamos abiertos y entra en nuestro corazón y nos redarguye y nos hace ver cosas, entonces es el Espíritu Santo que está trabajando. Hazle caso. Si se tiene que humillar, humíllese. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que ceder en alguna cosa, ceda. Porque Dios está orando y quiere santificarlo a través de su palabra. ¿Vieron la oración de Jacob? Y todo lo que le dio al hermano, y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Ahora sí durmió. Y aquí viene algo decisivo en la vida de Jacob, que fue lo que, bueno, esto decisivo cambió ya todo su panorama, cambió incluso al corazón de Saúl. Y esta es la culminación del Jacobo que salió, y ahora cómo regresa, al grado que se deja de llamar Jacob. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si tú no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, que abajo, bueno, aquí dice, bueno, más adelante Israel es el que lucha con Dios. Y déjame, porque raya el sol, raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, que significa el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Porque en el contexto hebreo sabían que el que veía a Dios moría irremisiblemente, porque no podían soportar la gloria de Dios. Era Dios el que permitía que vivieran. Porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Bueno, ¿qué es esa lucha? ¿Cómo nos lo explica Dios? Bueno, es imposible que nosotros podamos luchar con un ser espiritual. La esfera espiritual domina sobre la material. Los ángeles, las características de un ángel son sabiduría y poder. Es imposible. Lamentablemente, estas características, sabiduría y poder, que están en los ángeles, pues también los ángeles caídos la conservan. Nada más que la sabiduría pervertida para sus fines mentirosos, y el poder lo siguen teniendo. Es imposible que, bueno, lo vemos. Si usted ha tenido la experiencia de orar por un endemoniado y que se manifieste el demonio que tiene,
podemos estar 10 y no lo podemos tan fácil controlar. Si no es que nos dirigimos a Dios y le pedimos, ya se puede, pero en el sentido estricto es imposible. Un ser espiritual es sumamente poderoso. Entonces, aquí, ¿qué nos está explicando? Fíjense, de una manera como los orientales cuentan con historias, con relatos, nos está transmitiendo eso. Dice Hebreos 1 que los ángeles están para guardar, es Hebreos 1, el último capítulo, el último versículo. A ver si lo digo bien. Para guardar la integridad de los santos. Así resumiéndolo. Esos son los ángeles. O sea, el concepto de ángel de la guarda es válido. Lo que sí no sé cómo funciona, si tenemos un ángel asignado a nosotros o es un grupo de ángeles, pero siempre ese es el propósito. ¿Qué dice? ¿Sí lo pusieron? Sí, dice. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quedó claro? Nada más que hay esto, nunca se le ocurra orar a su ángel, porque por ahí hay un programa de radio. ¿Cómo dice? Conozca a su ángel o encuentro con su ángel. No saben ni lo que están diciendo. No hay en la Biblia algo que nos estimule a buscar tener contacto con los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Y el Señor los envía para nuestro cuidado. Y a menos que el Señor les indique que hablen con nosotros y establezcan eso, lo podemos hacer. Pero nosotros no debemos buscarlo. Y no porque sea malo tener contacto con los ángeles de Dios, no. Lo que pasa es que Dios nos está cuidando porque en la esfera espiritual existen ángeles de Dios y ángeles caídos. ¿Quiénes creen que si el hombre busca tener un contacto con los ángeles, quiénes creen que van a aprovechar esa cobertura? Los ángeles malos. De eso nos está cuidando Dios. Por eso nos impide. A menos que ellos establezcan esa relación, pero siempre ceñidos a los principios de Dios y a la palabra. Y usted lo tiene que discernir. Por eso es que Dios nos dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que leer, porque esos principios usted los va a identificar. Bueno, ¿cómo enseñan a los cajeros a identificar billetes falsos? Contando billetes, contando, hasta que el tacto ya los identifica. O sea, la práctica hace que contando, usted va a identificar cuando no es un ángel de Dios. Pero Dios no nos indica que busquemos, como dice otra vez, que tengan encuentro con su ángel y lo estimulan y dan testimonios muy bonitos, pero no saben que están engañados, están fuera de la palabra, de los principios de la palabra, y no saben a lo que se están exponiendo. ¿Qué está aquí diciendo? Que Dios estaba ya dándole terminación al trato con Jacob, a la formación que tenía Jacob. ¿Por qué? Porque él era el continuador del pacto que hizo con Abraham, y a través de la descendencia de Jacob, a través de esas 12 tribus, a través de una de ellas, vendría la simiente a través de la cual vendría nuestro Salvador. Pero esa era la culminación. Por eso es que, así como cuando Dios obró en Saúl y el Espíritu Santo vino y lo transformó en otro hombre, o sea, le dio las herramientas para ejercer su ministerio de rey, así estaba haciendo con Jacob. O sea, esta es la culminación. Yo te tomé mentiroso, engañador, abusador. Todavía aquí se manifestaban cosas, ¿no? Porque puso a la familia primero, a los ganados, y él para correr. Si se podía, si se presentaba la ocasión. Todavía cositas había, pero ya era otro Jacob. Y esta es la culminación ya. Pero ¿cómo alcanzó la bendición? Porque decidió: y no te dejo hasta que no me bendigas. Los teólogos dicen que fue una pelea arreglada. Dicen que fue pelea arreglada, como dicen que hacen con el Canelo y con no sé qué. Bueno, pues eso es innegable. Por cierto, ¿cuándo pelea? Así me dan datos y fechas, ¿verdad? Digo, eso es innegable. Pero aquí lo que está tratando Dios de decirnos es que
ustedes y yo tenemos la capacidad de lograr una mayor bendición de Dios, una bendición mucho más completa, mucho más grande. ¿Pero qué se necesita? Luchar, persistir. No te voy a dejar hasta que no me bendigas. A tal grado fue la decisión en el espíritu, en el corazón de Jacob, que Dios le cambió el nombre. Ya no te vas a llamar Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Porque has luchado con Dios y has prevalecido. O sea, no le ganaste a Dios. No. Te mantuviste. ¿Qué se necesita? A ver, usted ya me puede asegurar que es salvo y que va a pasar la eternidad con Dios. Alguno, nada más oí un amén por ahí. A los otros ya los dejé pensando, ¿verdad? Es que hay esa, si se puede decir, ambivalencia. El Señor nos promete eso. Sé fiel hasta la muerte. El Señor no miente. Pero ¿quién falla en ser fiel? Por eso es que dudamos. O sea, la respuesta debería ser sí. Y tal vez deberíamos agregar, mientras me mantenga fiel y me propongo mantenerme fiel, venga lo que venga, se presente lo que se me presente, y esta palabra y estas promesas, tengo que echar mano de ellas, o sea, Dios no nos pide perfección porque es imposible. ¿Sabe qué es lo que nos pide Dios? Solo te pido que te esfuerces. ¿Estás dispuesto? En eso consiste la vida cristiana. Yo no sé usted, yo reconozco todavía muchos defectos en mí. Tampoco le estoy presumiendo. Ni tampoco me ve así. Como decía el Chinito, cuando cuentes tus virtudes, no las cuentes todas porque no te van a creer. Cuando cuentes tus defectos, no los cuentes todos porque sí te van a creer. Entiendan en qué sentido lo digo. Todavía tenemos muchas deficiencias, muchos limitantes, muchos defectos, muchas cosas. Lo importante es que estemos dispuestos a dejar a Dios trabajar en ellas y ser persistentes, constantes, esforzados, porque al final no solamente soy yo, es mi entorno familiar, son mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis parejas, es ese entorno. Y Dios nos está invitando a vivir la vida cristiana bajo ese tenor y llevarnos a estar dispuestos a luchar sin dejarlo ir hasta que Él nos bendiga. Cuando dice el Señor, sé fiel hasta la muerte, yo he meditado. Aquí no sé si tenga razón, se los comento nada más. Porque dice, sé fiel hasta la muerte, pues no hay nada de ver, es algo lógico que vamos a llegar a la muerte, pero yo siento que no es por ahí. Bueno, además de eso, que abunda más, porque nos está invitando a que seamos fieles hasta la muerte del yo. Porque el yo no muere totalmente, ¿eh? Hay cosas que tienen que ir muriendo porque así somos de reticentes. Entonces nos está diciendo, sé fiel hasta que muera esa parte de ti. Y después de eso, tienes que seguirle porque todavía hay cosas que tienen que morir en ti. Entonces, en todas esas muertes del yo, que son aspectos, tienes que ser fiel, sé fiel hasta eso, sé fiel, y si continúa, sé fiel hasta la porque yo quiero estar trabajando contigo hasta que mueras completamente. Ojalá pudiésemos ser como el apóstol Pablo, ¿no? Es que esta es la meta. Pero con todo bien consagrados, y a poco no otra vez surge el yo. Entonces tenemos que estar fiel hasta la muerte del yo, o sea, continuamente, hasta que esté, mientras Dios no nos llame a su presencia y estemos pisando esta tierra, esa lucha va a estar, nos lo dice la palabra. Por eso nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí o no? ¿Cuál es el secreto para salir victorioso de eso? Tomarse de la mano de Dios. Usted solito no va a poder. Por muy fuerte voluntad que tenga, no va a poder. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Despegados de mí,
Dios nos está invitando a luchar, persistir y no dejarlo hasta que recibamos una bendición, porque si no estamos tomados de Él, no se puede. Tenemos que estar conectados a la fuente de poder. Fíjese, dentro de, abundando otra vez de lo que decíamos en relación a lo que en este tiempo vamos a vivir, de engaño, de que vendrán en mi nombre, de que se levantarán muchos grupos. Mire, hay una tendencia que siempre la ha habido, pues, de la manifestación de los dones espirituales. ¿Qué son los dones? La manifestación del poder de Dios. Los dones, no son, los espectaculares de Corintios 12, pero hay otros pasajes, son como 20 y tantos dones. Los espectaculares son 9, pero hay 20 y tantos dones. Manifiestan el poder de Dios, milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Pero hay una tendencia a ir tras buscar esos dones. Sí, la palabra nos dice que los busquemos, que no los hagamos menos, pero que busquemos los mejores para edificación de la iglesia. Pero en un orden que ahí establece, por eso Corintios 12, 13 y 14. No lea uno despegado del otro, es un conjunto que tiene. Y el Corintios 14 es la legislación para el manejo de esos dones, y la iglesia ha fallado en eso. Y lo peor de todo es que la iglesia ha ido tras los dones y tras los usados por los dones, a tal grado, fíjense, a tal grado, que se ha idolatrado a los dones, porque se va en busca de los dones y nos olvidamos del dador de los dones. Idolatramos al que tiene los dones y lo seguimos y lo buscamos y todo. Hemos desviado el propósito de Dios. La palabra de Dios dice que busquemos los dones, pero también manejar poder, ser receptor de un poder de Dios, que yo ore y sane la gente. Híjole, como humano me va llenando de satisfacción y porque me van a reconocer y todo. Pero me olvido del dador de los dones, porque yo en sí no soy nada, solamente soy el cable que conduce la energía. Y el cable está conectado a la energía, y el que da la energía es el de donde la fuente de poder se llama Dios, y Él es el que merece la gloria. Y hemos equivocado las cosas. Cuando Dios habla de esto, más adelante dice el Señor que nos cuidemos de ser engañados. Dice, porque vendrán en mi nombre, y dice, y harán señales y prodigios. Mentirosos. Pero se van a dar, dice, a tal grado que engañarán incluso a los escogidos. Entonces, eso viene. Digo, siempre ha habido, pues, pero se va a dar más. Entonces, cuidémonos. ¿Usted cree que Dios no quiere hacer milagros aquí? ¿No quiere manifestar dones? Lo que sí yo le digo al Señor, Señor, hazlo, pero antes prepáranos para no caer en lo que hemos caído. La idolatría de los dones, o el creernos nosotros superhombres, o el desviar tu propósito. Por tu misericordia hasta aquí has bendecido a tu iglesia y de alguna manera has permitido eso. Pero estamos ya ahorita ya en tiempos peligrosos en que no debemos ya permitir eso. Que se den los dones, pero que los vasos de barro que tú utilices para manifestar esos dones estén conscientes que a ti es la gloria. Los dones no son para mi edificación. En primer lugar, son para edificación de la iglesia y en última instancia para mí. Que volvamos a tener esas bases, porque el peligro es cuando no tenemos plena conciencia de los propósitos de Dios en los dones, caemos en eso, en lo que ha caído muchos. No toda la iglesia, afortunadamente, pero o sea, que sea ese nuestro fundamento, porque ¿qué ha pasado? Y observe años hacia atrás, muchos hombres de Dios usados grandemente han caído en apostasía. ¿Por qué? Por eso, porque no nos ajustamos a sus principios. Entonces, como iglesia debemos buscarlos, porque eso es lo que dice la Escritura, pero debemos abundar en eso. Fundamentalmente, que cuando usted sea usado, esté consciente que es solamente un instrumento que está utilizando Dios. Y ya de entrada eso es una bendición. Pero usted y yo no somos nada. Simplemente instrumentos en las manos de Dios.
Y Él es el que merece la honra, la gloria y el reconocimiento. Pero que estemos plenamente conscientes de eso. Porque hay iglesias en donde todavía, y digo, hay más manifestaciones de dones, pero lamentablemente puede estar el peligro que yo menciono y en los errores en que se ha caído. Observe, muchos que fueron hijos de Dios, y perdón que lo diga de esa manera, pero no puedo decirlo de otra, han caído en apostasía y siguen en el medio y siguen influyendo en el medio. Y usted tiene que ser muy cuidadoso y discernir de dónde viene eso. Porque muchas veces por la misericordia de Dios, Él permite que todavía se den milagros y cosas a través de esos hombres, porque hay principios que a veces son difíciles de comprender. Dice un principio de Dios que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y se va a dar, a veces es difícil de comprender, pero gente que ya está en apostasía puede seguir siendo usado. No sé si me entendió. Por un tiempo. Porque al final todo, o sea, no hay nada encubierto que no deba ser conocido. Pero en eso consiste. Mire, por último, para dejar este lugar, el Señor nos advierte cuál es, por qué no hay muchos. Yo espero que muchos de los que no están ahorita no vayan a otros lugares y tengan el peligro de contaminarse. ¿Sabe cuál es la tendencia de los últimos tiempos? Grandes iglesias en donde usted es invisible, pero un mover de dones y de cosas espirituales y una atracción, y ahí va la gente. Y ahí va la gente. ¿Cuál es el peligro de esto? Que se cumpla lo que dice la Escritura. ¿Cuál va a ser el ambiente espiritual que dice el Señor que se va a dar? Que muchos ya no van a estar, ya no quieren estar en estas iglesitas en donde no hay mover, en donde no hay emociones, en donde no hay mover de dones, etcétera. Pero en el fondo lo que están haciendo es ya no quererse sujetar a la doctrina. Dice que andarán sobre sus propias concupiscencias, sobre su atractivo, que les atraen dones, que les atrae todo esto, pero no se sujetarán a la sana doctrina. Porque en una iglesia grande usted pasa desapercibido, usted hace lo que quiere, participa de todo, pero usted sale igual. Si es que no quiere, también puede encontrar a Dios ahí, pues, pero es más difícil, digámoslo así. Aquí de plano, digo, espero que si cae en una falta o todo eso, claro, dice la Escritura que como hermanos debemos restablecerlos, pero lo que quiero decir es que debemos orar para que el que entre aquí sienta la presencia de Dios. Y si el Espíritu de Dios está aquí, va a ser redarguido. Esa es nuestra labor. Si no está sucediendo, no es porque Dios no quiera hacerlo, es porque nosotros no hemos puesto de nuestra parte para que eso suceda. Ese es el propósito de venir a la iglesia, además de alabar a Dios y reconocerlo, también que Él trate con nosotros. O sea, Dios no va a tomarnos le costamos demasiado como para que nos deje a la deriva. Entonces, la tendencia es que muchos se irán de las iglesias porque aquí se predica siempre arrepentimiento, siempre se debe siempre exhortar, no porque nosotros, porque es lo que Dios nos manda hacer, que debemos no tener en poco una salvación que es tan grande y nos convertamos en Esaús. Tarea, orar. Miren, Dios les bendiga.